Muy buenos días, espero que hayan podido descansar. Hoy es noviembre 18 y para empezar la semana sabemos que Dios escucha nuestro clamor. Por eso Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé. La declaración para ti el día de hoy es: hoy confío en que Dios escucha mis oraciones y me responde. Antes de comenzar su estudio bíblico, si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, asegúrese de haber confesado sus pecados a Dios Padre en la intimidad de su mente, así como nos lo dice Primera de Juan 1:9. De esta forma estará en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo y listo para aprender la doctrina de la palabra de Dios. Por el contrario, si usted nunca ha creído personalmente en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, entonces aquí el asunto no es confesar sus pecados, el asunto es creer en el Señor Jesucristo, creer que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que a través de esa cruz le está dando la oportunidad de tener vida eterna. Así como nos lo dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en este inicio de semana nos acercamos a ti con un corazón lleno de gratitud y esperanza. Señor, en este momento vengo ante ti a confesar mis pecados. Gracias, Señor, te damos por el regalo de un nuevo día, por la oportunidad de vivir una semana más bajo tu cuidado, tu amor y tu gracia. Reconozco que cada día que me das es una muestra de tu fidelidad y de tu propósito en mi vida. Señor, pongo esta semana en tus manos, guíame en cada decisión que haga, ilumina mis pensamientos y dame sabiduría para enfrentar cada desafío que venga. Ayúdame a caminar en tu voluntad, a buscar tu presencia en cada momento y a vivir de una manera que te honre. Que mi trabajo, mis palabras y mis acciones reflejen tu amor y traigan gloria a tu nombre. Señor, te suplico que por favor cada persona que escuche este devocional comprenda los términos. Señor, que de ellos nazca el deseo de aprender más, de tomar la disciplina de escribir y volver a leer cada concepto que aquí estudiamos. Señor, que seamos, Padre Celestial, un ejemplo para otras personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a mantenernos enfocados en lo que realmente importa, que es buscarte, servirte y ser una bendición para quienes nos rodean. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, en nuestro estudio del viernes estuvimos observando la etapa 2, inicialmente, de la búsqueda frenética de la felicidad y di un ejemplo de cómo fácilmente nosotros podemos sucumbir a los placeres mundanos. Ahora quiero dejarte aquí un cuadro con las diferencias de lo que es la autogratificación, el antinomianismo y el legalismo. Por favor, por un momento, pausa este video y observa las diferencias porque vamos a estar explicando más a profundidad cada una de ellas. El reversionista es la persona que poco a poco se va apartando del Señor, no quiere aprender, no quiere escuchar nada de la doctrina bíblica y como hemos visto, esto se da poquito a poquito, no se da inmediatamente. El enemigo es muy astuto y entrará de la forma en que nosotros menos nos imaginamos, pero en los lugares o en los espacios donde nosotros fácilmente podemos sucumbir a nuestra debilidad. Un pecado lleva a otro y se vuelven en cadena de forma tal que el postrer estado puede ser muchísimo peor que cuando empezamos en los caminos del Señor. Entonces comentamos acerca de qué significaba previamente en la gráfica. Si lo observas, hay dos tendencias del creyente, una hacia el antinomianismo y el otro hacia el legalismo. Explicamos también que el antinomianismo era la degeneración inmoral y el legalismo la degeneración moral. Entonces, hoy vamos a profundizar un poco más acerca de cuáles son los orígenes de esos términos, dado que
de pronto desconocemos de dónde salió esa palabra o por qué la estamos estudiando. Y esta tendencia predomina por un periodo determinado que puede ser influenciada por nuestros antecedentes. Por ejemplo, si nosotros venimos de un hogar que es un hogar cristiano ascético, que son las personas extremadamente religiosas que renuncian a a lo que es material, a los deseos, a las emociones. Y esta palabra proviene del griego askesis, que significa ejercicio o entrenamiento. Los ascetas evitan el lujo, el confort, las comodidades de la vida cotidiana. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, muy posiblemente el creyente que viene al Señor Jesucristo, es decir, que cree en el Señor Jesucristo, esta persona se va a inclinar al legalismo, reprimiendo cualquier tipo de tendencia hacia el antinomianismo. Entonces, para que por favor escribas en tu cuaderno, primero, ¿qué es el ascetismo? Es la persona que renuncia a cualquier tipo de austeridad, los placeres de la vida, rechazan la comida rica, etcétera. Entonces vas a colocar ascético igual legalista o religioso. Ahora vamos a ver qué significa el antinomianismo. Es la otra tendencia del creyente que empieza a caer en pecado. Entonces, el antinomianismo tiene su origen en los debates teológicos durante el cristianismo primitivo, que fue en el siglo XVI en la Reforma Protestante. Su raíz griega está compuesta de dos palabras, anti, que es contra, y nomos, ley. Estaba disponible durante la época del Nuevo Testamento. El término ganó relevancia como descripción de ciertas posturas teológicas extremas dentro del cristianismo reformado. Entonces, ¿cuáles son los orígenes de esta palabra? Como estuve explicando, el cristianismo primitivo tiene ciertas connotaciones, y es que en el siglo I algunos seguidores del cristianismo interpretaron mal la doctrina de la salvación por gracia y comenzaron a enseñar que al no estar bajo la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés, los cristianos podían vivir sin restricciones morales, es decir, hacer lo que se les diera la gana. Esto llevó al apóstol Pablo a advertir contra el libertinaje en pasajes como Romanos 6 y Gálatas 5. Algunos grupos, como los gnósticos, promovían un rechazo a las normas éticas tradicionales, argumentando que el cuerpo físico y sus acciones no afectaban el alma, lo que los hacía proclives a actitudes antinomianas. Yo sé que todos estos términos pueden ser nuevos para nosotros, pero es importante entender por qué razón hoy en día tenemos tantas doctrinas, ideologías, técnicas y demás, y comprender cuáles fueron los orígenes de la historia del cristianismo. Entonces, para resumir, los gnósticos consideraban rechazo a las normas éticas tradicionales, considerando que el cuerpo físico y sus acciones no iban a afectar al alma, es decir, nuestra vida espiritual, y por eso tenían la tendencia a vivir bajo la actitud antinomiana, es la degeneración inmoral. Hubo una reforma protestante que fue en el siglo XVI y el término antinomiano fue utilizado por primera vez por Martín Lutero en sus controversias con seguidores como Johann Agricola, quien sostenía que los cristianos no necesitaban la ley moral porque la gracia de Cristo hacía innecesario el cumplimiento de cualquier norma ética o moral. Lutero refutó esta idea argumentando que la ley todavía tenía un papel pedagógico no para justificar, sino para guiar a los creyentes hacia una vida piadosa. Como puedes observar, el enemigo de alguna manera coloca conceptos o ideas erróneas para que las personas se desvíen verdaderamente del propósito que inicialmente tenía el Señor para cada uno de nosotros. Ahora,
Te preguntarás, bueno, ¿y cómo eran las personas en ese tiempo y qué relación había con el antinomianismo? Es decir, recuerda siempre, antinomianismo es la carne, los pecados de la carne. ¿Bien? Entonces había una espiritualidad extrema. El cristianismo primitivo, es decir, de hace muchos años, en ese tiempo, especialmente entre los gnósticos, ya dijimos que pensaban ellos, y otros movimientos marginales, algunos creyentes buscaban una espiritualidad basada en una supuesta libertad total en Cristo. Imagínate qué podría estar ocurriendo en ese tiempo. Esto podía llevar a dos extremos: el ascetismo extremo, que rechaza del mundo material y sus placeres, es decir, las personas que están por allá en el Tíbet, en la montaña, y se hacen monjes, por darte un ejemplo, o el libertinaje moral, que es la creencia que en cualquier acción estaba permitida porque el espíritu estaba salvado por la gracia. Ahora, hay otro aspecto, y es que durante la Reforma Protestante la sociedad estaba dividida entre los que abrazaban la fe católica tradicional y los que seguían a los reformadores. En este contexto, las ideas antinomianas florecieron, aunque quienes mal entendían la doctrina la justificaban por la fe. Algunos grupos, como ciertos anabaptistas radicales, adoptaron estilos de vida que despreciaban las leyes civiles y morales, creyendo que el reino de Dios estaba presente en ellos, por lo que ya no necesitaban obedecer reglas terrenales. Los anabaptistas eran un grupo cristiano que surgió en la Reforma. ¿Quién desarrolló la Reforma? Martín Lutero. Uno de los principios claves de esta ideología era el rechazo al bautismo infantil. Es decir, cuando llevábamos a los niños a la Iglesia Católica para que fueran bautizados, ellos sostenían que solo los adultos podían ser bautizados porque necesitaban profesar su fe conscientemente. Algunos anabaptistas se volvieron radicales, llevando sus creencias al extremo y cuestionando no solo las prácticas religiosas tradicionales, sino también las estructuras sociales, políticas y legales. Ellos creían que eran ciudadanos directos del reino de Dios, lo que significaba que su lealtad era exclusivamente hacia las leyes divinas, e interpretaban que al estar salvados y ser parte del reino celestial, las leyes terrenales ya no tenían autoridad sobre ellos. Bueno, hoy hemos aprendido muchísimo. Yo sé que esto es mucha información, mis queridos amigos y hermanos. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero aquí el punto, más que de pronto tener un conocimiento pleno de la historia, es observar cómo muy fácilmente nosotros nos podemos desviar de lo que la Escritura nos quiere decir e irnos tras otro tipo de creencias. Unos bien sea por la parte religiosa o los otros por la carnalidad, haciendo lo que bien sea el mundo nos indique. ¿Bien? Entonces, no se preocupen, tengan paciencia y pídanle mucho al Espíritu Santo que les dé sabiduría para comprender esto. Vamos a ir poquito a poquito, no tenemos ningún afán. La doctrina bíblica requiere de tiempo, y si tú quieres profundizar un poco más, puedes indagar qué fue la Reforma Protestante, estos términos, y coméntanos allí en la casilla de los comentarios ¿qué inquietudes tienes al respecto? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este estudio, por este momento. Señor, porque sabemos que tú amas a los que te aman y te hallan los que temprano te buscan. Así que, Señor, te pedimos que por favor nos des la sabiduría para comprender tu palabra, Señor, para poderla metabolizar, para aplicarla. Padre Celestial, por favor, renueva nuestra mente. Señor, que cada persona pueda enfrentar esta semana con optimismo y fe, sabiendo que contigo todo es posible. Gracias, Señor, porque sabemos que no caminaremos solos,
sino que tú estás a nuestro lado en cada paso que damos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a que no te desanimes, a que sigas adelante como un buen soldado y obrero del Señor. Que el Señor te guarde, te proteja de todo mal y peligro y que guíe tu camino. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.